Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio de sustancia pura del libro de termodinámica Cengel. Un dispositivo cilindro-pistón contiene 0,85 kilogramos de refrigerante 134A a una temperatura de menos 10 grados centígrados. Serían los datos del estado 1. El émbolo tiene movimiento libre, lo que significa que puede subir o bajar sin restricción. La masa del pistón es 12 kilogramos y el diámetro del pistón son 25 centímetros. La presión atmosférica es de 88 kilopascal. Por ser un sistema cerrado, la masa 2 es igual a la masa 1. El sistema recibe calor y la temperatura sube a 15 grados centígrados, sería la temperatura 2. Piden determinar la presión final P2 y piden determinar el cambio de volumen, además el cambio de entalpía. Para definir un estado se requieren mínimo dos propiedades independientes. En ambos estados se conocen las temperaturas. En ejercicio de cilindro-pistón, las presiones del estado se suelen calcular haciendo diagrama de cuerpo libre del pistón. Supongamos que esta figura es el pistón. A la presión del refrigerante, tanto para el estado 1 como para el estado 2, se le va a oponer el peso del pistón y la presión atmosférica. Para ambos estados va a ser el mismo diagrama de cuerpo libre, por lo tanto la presión 1 va a ser igual a la presión 2. La fuerza de roce se suele despreciar en termodinámica. Se trata de un proceso isobárico. En un proceso isobárico, la presión es constante, por lo que en el gráfico presión-volumen específico, este proceso se representa con una línea horizontal. La presión del refrigerante genera una fuerza que llamaré F. La presión atmosférica genera una fuerza que llamaré fuerza de presión atmosférica. Y el peso del pistón es una fuerza. Hago sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, en equilibrio. La fuerza F va a ser igual al peso del pistón más la fuerza generada por la presión atmosférica. Como la presión es fuerza sobre área y fuerza es presión por área, estas dos fuerzas las colocaré en función de la presión por área. La fuerza F es presión 1 por área del pistón y va a ser igual al peso, donde el peso va a ser masa del pistón multiplicado por la gravedad, más la fuerza de la presión atmosférica, que va a ser igual a presión atmosférica multiplicada por el área del pistón, que es donde aplica. Para despejar la presión 1, pasaré el área del pistón a dividir al lado derecho la igualdad. Estas dos áreas se cancelan. Y el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Como radio es diámetro entre 2, el área del pistón va a ser igual a pi cuartos que multiplica al diámetro del pistón al cuadrado. Sustituyo el área del pistón en la ecuación. Ahora paso a sustituir valores. Presión 1 va a ser igual. La masa del pistón son 12 kilogramos. Y que multiplica la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, dividido entre pi cuartos, que multiplica al diámetro del pistón al cuadrado. El diámetro del pistón son 25 centímetros, que equivalen a 0,25 metros. La potencia 2 va a afectar tanto al valor como a la unidad, ambas al cuadrado. Y se le suma la presión atmosférica, que son 88 kilopascales, que equivalen a 88.000 pascales. Veamos las unidades del primer grupo de términos. En el numerador tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esto es newton, ya que un newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y en el denominador tenemos metro al cuadrado, y newton sobre metro al cuadrado es pascal. Estas unidades equivalen a pascal. Opero y hago la suma algebraica. Se obtiene la presión 1. Por ser un proceso isobárico, presión 1 va a ser igual a la presión 2. Se tiene la respuesta A. Ahora ambos estados tienen dos propiedades independientes, presión y temperatura. Calcularé los volúmenes específicos para conocer el cambio de volumen, que es la pregunta B, y calcularé las entalpías específicas para conocer el cambio de entalpía, que es la pregunta C. Utilizaré las tablas del libro Cengel del refrigerante 134A. Las tablas A11 y A12 son las tablas de región líquido-vapor. A11 si entro con temperatura y A12 si entro con presión. Y la tabla A13 es la de vapor sobrecalentado. Y no hay tablas para líquido comprimido. En el estado 1 voy a ir a la tabla 11 de saturado con temperatura, ya que conozco la temperatura, que son menos 10 grados centígrados. Y para menos 10 grados centígrados, la presión de saturación es 200,74 kilopascal. Y la presión 1, presión calculada anteriormente, es 90,4 kilopascal. Es menor que la presión de saturación. Significa que el estado 1 es vapor sobrecalentado. Por gráfica es más fácil de entender. Tengo la gráfica presión versus volumen específico.
Y estas son las isotermas. Por tabla, para menos 10 grados centígrados, la presión de saturación es 200.74 kilopascal. Y la presión 1 dijimos que es 90.4 kilopascal, queda más abajo, por lo que intercepta la isoterma de menos 10 grados centígrados en la región de vapor sobrecalentado. Y por ser un proceso isobárico, el estado 2 estará en esta misma línea de presión de 90.4 kilopascal. Y como sabemos que su temperatura 2 es 15 grados centígrados, estará en una isoterma más arriba, va a interceptar a la presión de 90.4 kilopascal en vapor sobrecalentado. El estado 2 también es vapor sobrecalentado. Ambos estados son vapor sobrecalentado. Sigo con el estado 1. Voy a la tabla de vapor sobrecalentado y busco la presión de 0.0904 megapascal. Esto equivale a 90.4 kilopascal, ya que de kilopascal a megapascal se divide entre 1000. Para 0.0904 megapascal no hay tabla. Se tienen las propiedades de 0.06 y 0.1 megapascal. Hay que interpolar para conocer el volumen específico y la entalpía de 0.904 megapascal a una temperatura de menos 10 grados centígrados. Iniciaré con el volumen específico. ¿Y qué es interpolar? Veamos esta gráfica. Para 0.1 megapascal se conoce el volumen específico. Para 0.6 megapascal se conoce su respectivo volumen específico. Y para 0.904 megapascal no se conoce este valor de volumen específico. Interpolar es conocer, sea la ordenada o la abscisa, que están entre dos puntos conocidos. Un método fácil es utilizar proporcionalidad de triángulos. Con los datos se forma un triángulo 1, este triángulo azul grande, y un triángulo pequeño, este triángulo rojo. Por ser triángulos semejantes, los ángulos van a ser iguales y sus lados van a ser proporcionales. Puedo hacer una relación de proporcionalidad. La altura del triángulo pequeño es proporcional a la altura del triángulo grande, así como la base del triángulo pequeño es proporcional a la base del triángulo grande. Y de ahí se calcula la incógnita, sea X o sea Y. En termodinámica se hace directo, no hacemos gráfica. Se hacen dos columnas, presión y volumen específico. De izquierda a derecha tomo los datos de las presiones y tomo los datos de sus respectivos volúmenes específicos. Calculo, aplico doble C. La resta del valor medio menos el valor primero sería la altura del triángulo pequeño y se divide entre la resta del último menos el primero, sería la altura del triángulo grande. Y va a ser igual. Aplico doble C ahora a los volúmenes específicos. La resta del medio menos el primero sería la base del triángulo pequeño y se divide entre la resta del último menos el primero, sería la base del triángulo grande. Tengo la relación y se procede a despejar y operar el volumen específico 1. Tengo su valor. Para calcular la entalpía 1, sigo el mismo proceso. Hago dos columnas, presión y entalpía. Tomo los valores de las presiones y tomo sus respectivos valores de entalpía en esta segunda columna. Y se hace la interpolación. Aplico doble C para la presión, el valor medio menos el primero, dividido entre el último menos el primero, y va a ser igual, ahora para la entalpía, el del medio menos el primero, dividido entre el último menos el primero. Se despeja y se opera la entalpía 1. Se conoce su valor. En resumen, tengo el volumen específico 1 y la entalpía 1. Como piden el cambio o diferencia, se debe calcular también el volumen específico y la entalpía específica para el estado 2. En Excel he creado una tabla para verificar. Coloco los datos de las presiones y coloco los datos del volumen específico. Y acá coloco los datos de presiones y los datos de entalpía específica. En esta celda se hace el cálculo de volumen específico y en esta otra celda se hace el cálculo de entalpía específica. En la descripción del video dejaré un link para el archivo Excel. Ahora para el estado 2, directamente voy a tabla de vapor sobrecalentado. Para la presión de 0.0904 megapascal, ya dijimos que no hay tabla. Hay que hallar las propiedades a 15 grados centígrados. Solo hay datos para 10 grados centígrados y hay datos para 20 grados centígrados. No hay datos para 15 grados centígrados. Esto se llama interpolar doble. Primero es interpolar para 0.06 megapascal, calcular el volumen y la entalpía específica a 15 grados centígrados. Y luego, para 0.1 megapascal,
Hay que volver a interpolar y calcular el volumen y la entalpía específica a 15 grados centígrados. Y finalmente, interpolar se llama interpolar doble. A la presión dada se calcula el volumen específico y la entalpía específica del estado 2, que sería a 15 grados centígrados. Pasemos a interpolar. Para 0.06 megapascal y 0.1 megapascal, para ambos haré una tabla con 3 columnas. Tenemos la columna de temperatura, la columna de volumen específico y la columna de entalpía específica. En temperatura coloco 10, 15 y 20 grados centígrados y sus respectivos valores de volumen específico y sus respectivos valores de entalpía específica para ambas presiones. Y se procede a interpolar. Se tendrían inicialmente 4 interpolaciones. Para el volumen específico en 0.06 megapascal, aplico doble C para la temperatura, el del medio menos el primero, dividido entre el último menos el primero. Hago doble C para el volumen específico, el del medio menos el primero, dividido entre el último menos el primero. Y se despeja obteniendo el volumen específico, de 0.06 megapascal. De igual forma se interpola para calcular la entalpía de 0.06 megapascal, esta vez con la columna de temperatura y la columna de entalpía específica. Y se halla la entalpía específica para la presión de 0.06 megapascal. Paso a 0.1 megapascal. Seguimos el mismo procedimiento interpolar explicado anteriormente. Inicio con el volumen específico utilizando la columna de temperatura y volumen específico. Y se halla el valor del volumen específico para 0.1 megapascal. Y se repite el proceso de interpolación para hallar la entalpía específica, la columna de temperatura y la columna de entalpía específica. Y se halla el valor de entalpía específica para 0.1 megapascal. Y finalmente haremos la interpolación para 0.0904 megapascal. Queremos conocer el volumen específico 2 y la entalpía específica 2 para esta presión. Planteo 3 columnas. Una columna va a ser las presiones. En la segunda columna va a ser sus respectivos volúmenes específicos recién calculados. Y en la tercera columna sus respectivas entalpías específicas, recién calculadas también. Y se procede a interpolar. Primero la relación de presión, luego la relación de volumen específico, obteniendo el volumen específico del estado 2. Y se interpola para obtener la entalpía específica del estado 2. Tenemos la relación de presión, la relación de entalpía específica, y se opera y se despeja la entalpía específica del estado 2. He dejado una plantilla en Excel donde puedes verificar los cálculos que se hicieron manualmente. Se colocan los datos de tabla de 0.6 megapascal, obteniendo el volumen específico y la entalpía específica. Se colocan los datos a 0.1 megapascal, obteniendo el volumen específico y la entalpía específica. Y automáticamente se van a calcular el volumen específico 2 y la entalpía específica 2 de la presión de 0.904 megapascal. Seguimos con la pregunta B. Piden el cambio del volumen del cilindro, volumen 2 menos el volumen 1. Conocemos los volúmenes específicos. Volumen específico es volumen sobre masa, por lo que el volumen es igual al volumen específico multiplicado por la masa. Volumen 1, volumen 2 y la resta sería la diferencia de los volumen específico multiplicado por la masa. Sustituyo el valor de la masa, que es 0.85 kilogramos, y sustituyo los volúmenes específicos del estado 2 y el volumen específico del estado 1, y se obtiene la diferencia de volúmenes. Volumen 2 menos volumen 1. Kilogramo con kilogramo se cancela, quedando que la diferencia de volumen es en metro cúbico. La pregunta se pide en el cambio de entalpía. Se conocen las entalpías específicas que recién interpolamos. Y se hace el planteamiento anterior. El cambio de entalpía va a ser igual a la masa del refrigerante multiplicado por la diferencia de la entalpía específica, H2 menos H1. Sustituyo el valor de la masa, que es 0.85 kilogramos, y sustituyo los valores de entalpía específica 2 y el valor de entalpía específica 1. Opero y el valor me va a dar en kilojoule, ya que kilogramos con kilogramos se cancela. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a ver los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.